En esta tarde al mensaje lo titulé ¿Qué voz estás escuchando? Dios les bendiga a los hermanos también que nos están mirando por las redes sociales. Y bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. También me estoy familiarizando con la tecnología. Así que, mientras tanto, tengan sus Biblias en mano. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Señor. ¿Lo tienen, hermanos? San Juan 10, del 1 y dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas las llaman por su nombre. Y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella. Y las ovejas las siguen porque conocen su voz. Versículo 14. Yo, dice Jesús, soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Y en el versículo 27, más adelante, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Hasta aquí el texto bíblico. Vamos a ver en esta tarde, la titulé de la predicación, ¿qué voz estás escuchando? Y en esta tarde vamos a reflexionar sobre un tema fundamental en la vida de un hijo de Dios, que es cómo distinguir la voz de Dios, cómo escuchar la voz de Dios. En estos días, ¿no? Día a día hay diversidad de voces, y estas voces pueden traer confusión, pánico, miedo, pero quien es hijo de Dios puede discernir la voz de su pastor, la voz de su Señor. Y como leíamos en la palabra, ¿no? El buen pastor, él conoce, dice, yo las conozco, dice, y ellas me conocen. Y meditaba precisamente en la semana en este capítulo, qué es lo que quería enseñar Jesús. Y me enviaron un video donde hacen 3 intentos, 3 diferentes personas hacen 3 intentos en llamar a las ovejas. Las ovejas estaban dispersas y el primer intento la llaman las ovejas y nada. Segundo intento la llaman las ovejas y nada. Hasta el tercer intento va el pastor y la llama. Me enviaron este video, me llamó mucha la atención. Y las ovejas rápidamente acudieron a la voz de su pastor. La llamó, intentaron, hubo 1 o 2 intentos y hasta que intentó el pastor. Hubo una voz que era eficaz y era la del pastor. Y esa es la voz que nosotros debemos escuchar.
la voz del buen pastor, la voz de Jesús. Reconocieron la voz del pastor, estas ovejas, este ejemplo que estoy dando. Y era muy interesante, ¿no? Porque ejemplifica lo que el Señor está diciendo ahí en San Juan, en este video que me enviaron. Y esta semana estaba viendo las características de la oveja. Por ejemplo, las ovejas son dóciles, mansas, obedientes y necesitan ser guiadas. Por eso necesitan un pastor. Y en el reino animal, la oveja es lo único que tiene un pastor. No hay pastor de lobos, lo único en el reino animal hay pastor de ovejas. Y necesita ser guiada. Así como nosotros necesitamos ser alimentados y guiados por el buen pastor. Son sensibles. Y algo que me llamó mucho la atención es que no pueden estar solas, que van siempre en manadas. Y es necesario que siempre estén juntas. Así que a mí me llamó la atención esto porque hay hermanos que dicen, ¿no? Supuestamente dicen, no, yo no congrego y puedo estar solo y me puedo alimentar yo solo. Por eso, mirá, una característica de las ovejas que van en manada, y es que es necesario que estén todas juntas. Por eso que hay una alerta ahí, cuando alguien te habla así y te diga, no, yo me puedo alimentar solo, yo puedo ir solo por acá. Porque las ovejas van en manadas. Y esa es una de las características que veía. También agua en lugares que son calmos, donde hay quietud. Por eso meditaba en el Salmo 46:10, no lo busque, yo se lo leo, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo. Ellas toman en lugares calmos, no pueden tomar donde hay corriente, donde hay quietud, ahí las ovejas pueden tomar agua. Y también el Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos y ovejas de su prado somos. Por eso son características que le voy dando para que hoy aprendamos nosotros oír la voz de Dios en nuestro diario vivir. Jesús dijo, sus ovejas conocen mi voz. Y no podemos distinguir la voz de Dios si no hemos nacido a una nueva vida en Cristo. No podemos distinguir la voz de Dios si no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare, ese será salvo. La seguridad, ¿no?, de la vida eterna. Él es el único que nos da esa seguridad y esa salvación. No hay ningún nombre dado a los hombres bajo este cielo en quien podamos nosotros ser salvos. Por eso es necesario, para oír la voz de Dios y distinguir la voz de Dios, primeramente, nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y en el nuevo nacimiento es donde la palabra de Dios se hace clara y se experimenta el obrar de su Santo Espíritu en nosotros y en nuestra vida, y podemos introducirnos a una relación con Dios, ¿sí?, por medio de su Espíritu. Los requisitos para oír la voz de Dios es empezar con relacionarnos con Dios por medio de su palabra.
como nos dice segunda de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Le doy tiempito para que busquen. Segunda de Timoteo, repito, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo tienen, hermanos? Y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, ayer en una enseñanza, le decía a los jóvenes, es y debe ser nuestra regla de conducta, porque por su palabra, ¿no?, es perfecta y es el manual de vida del Hijo de Dios. Es nuestro manual de vida. Y eso les enseñaba ayer a los jóvenes, que la palabra de Dios es nuestro manual de vida, nuestra regla de conducta. Está ahí cada consejo. Y no me quiero adelantar. Miren lo que dice el Salmo 19, 7 al 11, no lo busque, yo se lo leo. Dice así, en la versión NBI dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. Dice, trae alegría. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, dice. Incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo y son una gran recompensa para quienes las obedecen. Su palabra es infalible, no falla. Su palabra no erra, su palabra no tiene fallas. Fue guiada por una sola mente, un autor y lleva una sola firma, Dios. Y Hebreos también dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Jesús mismo afirma, ¿no?, que sus palabras son espíritu y son vida. Y después vemos en el Evangelio de según San Juan 6, más adelante, Pedro le dice, Señor, ¿a quién podemos ir si solo tú tienes palabras y palabras de vida eterna? Por eso, para poder distinguir la voz de Dios, tenemos que relacionarnos con Él, puso un requisito, con su palabra. Por eso estoy dando estos ejemplos. Nos enseña, como decía Timoteo, nos redarguye, nos exhorta. Su Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Nos corrige del error para mejorarnos. Nos instruye en justicia. Esto indica que nos prepara y nos educa en sendas de justicia, en caminos que son buenos para nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 7. Dice así la palabra de Dios.
Esta es otra versión, NBI. ¿Acaso, dice, olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijo? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor, al que ama, disciplina y corrige a aquel que tiene por hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? La palabra de Dios nos disciplina, nos exhorta. Por eso Hebreos dice esto, ¿no? Que el que es hijo soporta la disciplina. Hablo, muchas veces no me gusta ponerme como ejemplo, pero le habla de alguien que pasó por un proceso de disciplina. El Hijo de Dios pasa por la disciplina. No se revela. La diferencia que me viene es la oveja con la cabra. La cabra va a saltar, la oveja va a ser sumisa. No se va a revelar, va a aprender lo que es la disciplina. Y Dios mismo dice que nos trata como hijos cuando nosotros soportamos esa disciplina. Y daba el ejemplo recién entre la oveja y la cabra. Y Dios mismo va a ser el que se va a encargar de separar las ovejas de las cabras. Dios mismo es el que se va a encargar de separar el trigo de la cizaña. La palabra de Dios le decía que es infalible. Se refiere a que su palabra no falla, es veraz y sumamente confiable para nuestra fe y nuestro diario vivir. Por eso debemos, para oír su voz, estar relacionados con su palabra a diario. Como la califica el Salmo 19, que es fiel, que es recta, que es pura y que es verdadera. Donde nuestras vidas son corregidas y disciplinadas por la palabra. Es ahí donde nosotros entramos en esos procesos donde somos capacitados, donde somos enseñados para toda buena obra, como dice la Escritura. Para que el hombre de Dios sea perfecto, dice, para toda buena obra. La palabra de Dios, la Biblia, es el mejor manual de nuestro diario vivir. A Moisés se le dijo, haz todo conforme a lo que se te ha mostrado en el monte. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 8:5. ¿Lo tienen? Yo se lo voy a leer en NBI. Dice, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra de lo verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. A Moisés se le fue dicho, haz todo conforme al diseño que te he mostrado. Y a nosotros se nos ha dado un diseño, hermano. El diseño fue en el Monte Calvario, Jesucristo. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, en este tiempo nos habla por su Hijo. Y el autor a los hebreos está dando una advertencia final a aquellos también de que querían alejarse del Señor. Les estaba diciendo que aquellos que rechazaron la revelación en el Sinaí, que no escaparon a un severo castigo,
dice, ¿cómo nosotros podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande? Dice. Por eso a nosotros se nos ha sido mostrado en el Monte Calvario ese modelo, es Jesucristo. Y Hebreos 12, 25 al 26, no lo busque, yo se lo leo, dice, tengan cuidado, dice, de no negarse a escuchar a aquel que habla, dice. Pues si su pueblo, dice, de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde los cielos. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Y ahí vemos la advertencia que hace el autor de los Hebreos, aquellos que querían alejarse de los caminos del Señor. Los exhorta diciéndole, bueno, a ver. Y dijimos por medio de su palabra, también podemos oír la voz de Dios por medio de la oración. Allí aprendemos a oír la voz de Dios, porque es ahí donde empezamos a tener también una comunión íntima, a pasar tiempo con Él. Y lo conocemos y nos acercamos a su presencia. Y Él nos conoce. Y la palabra de Dios dice también que Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, decía David. Poder estar en intimidad con Dios. Ahí también aprendemos a escuchar la voz de Dios. Nuestra comunión con Dios tiene que ser diaria, para que Él enderece nuestro camino conforme a su voluntad. Y debe existir un contacto íntimo y directo con Dios. Esa relación debe ser equilibrada. Muchas veces oramos a las apuradas. Señor, gracias por un día más de vida, te levantás y salís. O le haces una larga lista de peticiones. Señor, te pido por esto, bendice aquello, bendice mis hijos, te entrego esto y esto y esto y esto, y hablas y hablas y hablas, pero en ningún momento te detuviste a escuchar qué es lo que Dios te quiere decir, qué es lo que Dios te quiere hablar. Te presentaste, fuiste, gracias Señor por un día más, y saliste. Y el otro extremo, le das una larga lista a Dios y no te detenés a ver qué es lo que me querés que decir. Porque, hermano, conforme a su espíritu, Dios nos habla, nos contrista, nos lleva a la Escritura, a poder meditar y para tomar buenas decisiones. Si tenemos que tomar una decisión, la oración, el consejo de su palabra, el estar en intimidad con Dios. Es ahí donde aprendemos a escuchar su dulce voz, la voz del buen pastor. Nos lleva a tener en este tiempo discernimiento. La voz de Dios nos lleva a tener discernimiento. San Juan 8:47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Mientras tanto, miremos lo que dice Primera de Juan también. Primera carta de Juan. Del 1 al 6. Dice así la Escritura. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La voz de Dios en estos tiempos, donde hay muchas voces, donde hay confusiones, donde muchas veces por internet amén a todos, no tenemos que ser tan ingenuos, porque la voz de Dios nos lleva a tener discernimiento, a poder escuchar la palabra de Dios y distinguir la voz de Dios, a ser sensibles a la voz de Dios, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a todo el consejo de Dios que Dios le quiere dar a sus hijos, a su iglesia. Cristo es la verdad, ¿sí? Nada de lo que esté fuera de la palabra viene de Dios. Todo está escrito en este libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay nada que agregar, nada que quitar. Aquí está la revelación de Dios, en este libro. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí cierra el canon bíblico. Por eso debemos pedir sabiduría a Dios y contrarrestar los argumentos que se levantan, los argumentos de Satanás, nuestros argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y poder distinguir esa voz. Pedirle sabiduría a Dios, de poder oír la voz de Dios. Por eso yo le decía que para empezar a oír la voz de Dios debe haber una relación con su palabra y en la oración. Y ahí es donde viene el discernimiento. Es ahí donde viene el discernimiento. Dios, Jesús, a Satanás lo contrarrestó con la palabra. Y Satanás manipulaba la palabra. Pero Jesús le decía, escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuestros propios pensamientos que se levantan muchas veces contra la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que saber distinguir la voz de Dios. Muchas veces queremos hacer lo que a nosotros bien nos parece, pero Dios nos quiere hablar, quiere intimar con nosotros, quiere relacionarse con nosotros y hablarnos a diario. Y por eso nosotros debemos estar en el consejo de su palabra y en la intimidad con Dios. Debemos estar atentos a la voz de Dios, reconocerla y vivirla. Y como decía, no podemos ser tan ingenuos y decir a todo amén. Y debemos evaluar si lo que se está hablando desde aquí es de Dios. Hoy muchos dan mensajes, pero engañan, manipulan. Todo el mensaje que no exalta a Cristo es desechado, debe ser desechado. Todo mensaje tiene que exaltar a Jesucristo, hermano. Porque la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, exalta a Cristo. Todo mensaje debe ser cristocéntrico. Perdónenme si voy lento acá con la computadora. Estoy agarrando la mano, ¿sí? Escuchar su voz nos hace madurar, nos hace avanzar, nos hace crecer. Cuando desatendemos la voz de Dios, decrecemos, nos estancamos y nos volvemos maduros espiritualmente. Repito, escuchar su voz nos hace madurar, avanzar, pero cuando desatendemos la voz de Dios, no crecemos, nos estancamos y nos volvemos inmaduros
espiritualmente. Y esto lo dice Hebreos también, 5, del 11 al 14. Dice así, yo lo tengo en otra versión, ¿sí? Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, dice, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio necesita que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer el alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para aquellos que son maduros, los que a fuerza de la práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, dice NBI, la versión NBI. Si realmente, como hijo de Dios, ¿no?, queremos cambiar y obedecer la voz de Dios, debemos salir de ese estado de inmadurez y de estancamiento. Ese estado resulta cómodo porque nos lleva a una vida mediocre. Estar estancados nos lleva a estar cómodos. Pero cuando nosotros queremos obedecer la voz de Dios, si realmente queremos obedecer la voz de Dios, salimos del estado de comodidad. Porque Dios nos llama a una comunión en nuestro diario vivir que nos saca de la mediocridad y de la comodidad y nos llama a oír su voz y distinguir esa dulce voz cada día que nos lleva a poseer esa tierra que Dios tiene para cada uno de nosotros. No un estado mediocre, de que te contentás ahí, ya está, hasta acá, sino que de poder, la voz de Dios nos desafía a avanzar, no a estancarse o a quedar siempre en un mismo estado, sino a avanzar. Y avanzar es como lo que se le dijo a Josué: mira que te mando a que te esfuerces y a que seas valiente. ¿Y saben cuántas veces se lo dice Dios a Josué en ese capítulo? 4 veces. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Vuelve a repetir. Estudia constantemente, dice la NBI, este libro de instrucción. Medita en él día y de noche para asegurar de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quieras que vayas. La voz de Dios te desafía a que avances, a que tomes posesión de la tierra como lo hizo Josué y Caleb, a que no te estanques, a que puedas salir del estado de comodidad, sino poder creerle a Dios y a sus promesas y obedecerlas, acatarlas, porque Josué acató la voz de Dios, se puso en marcha y cruzó el Jordán. Hay obstáculos en nuestra vida y en nuestro diario vivir, pero cuando escuchamos la voz de Dios, cuando empezamos a estar en su presencia, en el consejo de su palabra, pasamos a poseer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Su voz nos desafía, como lo desafió a Josué, a hacer lo que Él nos manda. A Josué le cayó la responsabilidad tremenda de ser el sucesor de Moisés. Pero vemos en estos versículos cómo Dios lo exhorta, lo desafía y lo anima. Le dice: esfuérzate y sé valiente. Adelante, le dice. Se requiere de nuestra parte también. Cuando nosotros empezamos a oír la voz de Dios, se requiere de nuestra parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nos vamos a quedar en el estado espiritual cómodo, de mediocridad, sí, estar así cómodo, resulta, estás ahí, pero cuando Dios te dice: dale, avanzá, seguí, hay más, no te quedes, ¿qué haces? No, mañana busco. Y la Biblia dice: no sabes si hay un mañana. Hoy tenés que poner esta cuenta con Dios. Hoy tenés que buscar más a Dios.
hoy. Como te decía, la voz de Dios te va a animar, te va a fortalecer y te va a desafiar. En nuestro diario vivir, cuando su voz nos desafía, requiere de nuestra parte un acto de valor. Pero ese acto de valor que Dios requiere no es en tu fuerza, ni en mi fuerza, ni en mi sabiduría, ni en tu sabiduría, sino es en la fuerza y en la sabiduría de Dios. Porque para hacer su obra nosotros necesitamos de Él, que Él nos capacite, que Él nos enseñe, que Él nos instruya, para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. La voz de Dios siempre nos va a acercar a su presencia, no nos va a alejar. La religión sí te aleja de Dios, la religiosidad sí te aleja de Dios, pero la voz de Dios no. La voz de Dios te va a acercar a su presencia. La voz de Dios, te digo acá, que ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no podemos leer el Evangelio de San Juan 10 si no vemos el contexto de lo que está pasando en el capítulo 9. Para que lo lean en sus casas, lean San Juan 9. Ahí Jesús hace un milagro, donde el ciego recibe la vista, recibe la sanidad y recibe la salvación. 2 milagros hace Jesús ahí, pero los fariseos lo expulsan de la sinagoga. En ese contexto vemos cómo los fariseos al ciego de nacimiento lo expulsan, pero ahí ahí es donde se encuentra con Jesús. Él reconoce que Jesús es Dios. Después, por cuestión de tiempo, lean el Evangelio según San Juan capítulo 9. La voz de Dios nos acerca a su presencia, no nos aleja. La religión es la que te aleja. Todo intento humano por querer conocer a Dios, en vez de acercarse a Dios, se va a alejar más de Dios. Y voy concluyendo con esto. Quiero que vayamos al Salmo 23. Dice así: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Aunque vemos ahí este salmo que David hace, aunque sabemos que Dios es soberano, que es todopoderoso, pero David lo ve como su pastor. Incluso lo hizo más personal, diciendo: Él es mi pastor. Con esto David afirmaba que Dios se preocupa de mí. Dios tiene cuidado de mí y de ti. Él me entiende. Él me protege, decía David. Me consuela. Está atento a mí. Sabe mis necesidades. Sabe lo que estoy pasando. Él es mi pastor. Me conoces. Él nunca me va a dejar. Él morirá por mí porque Él es mi pastor. David lo hizo más personal. David decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en delicados pastos me hará descansar. Cuando el Señor es nuestro pastor, no necesitamos nada más.
cuando lo que nos enseña este salmo es cómo David vio a Dios en su vida. La pregunta es, ¿cómo ves a Dios en tu vida? ¿Lo ves como lo vio David? ¿Lo ves de esa manera? ¿Es el Señor tu pastor? Porque David lo veía de esa manera. Lo tomó personal y dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es mi pastor, Él sabe lo que estoy pasando, qué necesidades tengo, qué preocupaciones, cuáles son mis miedos. Pero Él me va a cuidar, Él es mi pastor, Él confortará mi alma. David lo hizo personal. Mi pregunta en esta noche, ¿ves a Dios de esa manera? ¿El Señor es tu pastor? ¿O muchas veces dejas entrar otras voces? En vez de escuchar esa dulce voz que te llama a estar en comunión con Él.